Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es nuestra habitual columna del Movimiento Verdad por la regeneración política y moral del Uruguay. Como siempre les digo, y rápidamente, ustedes pueden escuchar estas columnas ingresando al canal de YouTube Movimiento Verdad. Pueden escucharlas cuando ustedes lo deseen, a demanda, como se dice. Pueden suscribirse para tener todas las actualizaciones en ese canal. A su vez, mi número de contacto, por si quieren enviarme un mensaje de texto, por si quieren llamarme, es el 092-338-025. Repito, 092-338-025. Dicho esto, empecemos con nuestra habitual columna aquí, en Controversias. Antes que nada, un gran homenaje a ese prohombre que fue José Antonio Primo de Rivera. El pasado 24 de abril hizo fecha de su nacimiento en 1903. Recordemos que él falleció fusilado por los rojos en 1936, es decir, falleció a la edad cristiana, a la edad humana de Cristo simbólica de los 33 años. José Antonio entonces nacía un 24 de abril de 1903, ese prohombre, como yo les decía, ese arquetipo de caballero español, cristiano, viril, valiente, de un político por antonomasia. Y no quería dejar pasar esta columna sin hacer una mención a ese poeta, ese caballero, ese Quijote que fue José Antonio Primo de Rivera. Ya el coronel Araujo en el pasado programa del miércoles hizo una alusión más amplia a su biografía y a su obra. Lamentablemente, y lo que fue repudiable, ese mismo día que hacía fecha, el 24 de abril pasado, los restos de José Antonio fueron exhumados del Valle de los Caídos por los rojos, así como lo fueron hace un tiempo los restos del generalísimo Francisco Franco. Los rojos no perdonan, los rojos vengan, los rojos son malditos por antonomasia, tienen sed de venganza, no conocen la justicia. Para los rojos ni siquiera la justicia debería ser nuestra máxima, ni siquiera la justicia, la cual les dio Franco en su momento, haciendo el Valle de los Caídos para los dos frentes, para los dos caídos, tanto los rojos como los nacionales. Franco, como cristiano, como caballero, les dio esa concesión, pero la historia demostró, los hechos han demostrado que esa altura que él tuvo con ellos no es correspondida. Para los rojos, ni la justicia. Entramos ahora en el tema de fondo de esta columna. En los días pasados se puso sobre la mesa del debate público, de la opinión pública, este hecho de la historia reciente, tan subvertida, tan revolucionada, tan llena de mentiras por parte de vuelta de los rojos, y no solamente de los rojos, sino de los progresistas también blanquitos y coloraditos, que es aquello que ocurrió en el año 74 con las llamadas, las inocentes, diría yo irónicamente, por supuesto, las carmelitas descalzas de las muchachas de abril. El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, esto surge de Montevideo Portal, manifestó el jueves 27 pasado que se opone al homenaje que el Estado le realizará a las denominadas muchachas de abril, entre comillas, las tres jóvenes asesinadas en la madrugada del 21 de abril del 74 por militares y policías
durante la dictadura cívico-militar. Diana Madank, Silvia Reyes y Laura Raggio. Decía Domenech, y lo saludamos y lo felicitamos por esta valentía, que no es típica en los politiqueros. Quizá porque Domenech sea una excepción a la regla y no sea un politiquero, por más que esté en el Parlamento, sino que sea un político. Dice Domenech, hay un cierto esfuerzo por reavivar los odios, la situación de la violencia que se vivió en la década del 60 y el 70. Me llama la atención que se pretenda escribir una historia que no le hace honor a la verdad. Expresó esto el senador Domenech en rueda de prensa. En este sentido, el legislador descartó que los jóvenes acribillados a disparos fueran víctimas de la represión estatal. Domenech aseguró que se distorsiona la historia de una manera inaceptable. Al ser consultado sobre si Cabildo Abierto iba a participar del acto y brindar una versión de los hechos, respondió: sería partidario de dar nuestra versión de la historia, sí. La gente tiene que saber lo que pasó en Uruguay. Los jóvenes lo ignoran, piensan que este movimiento guerrillero vino a liberarnos de la dictadura militar y fue al revés. En el mismo sentido reclamó que no han hecho homenajes a Pascasio Báez, Hilaria Chiarino y Carlos Burgueño, entre tantos otros, agrego yo, pero múltiples más que podrían agregarse, víctimas del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Tantas personas murieron porque un grupo de iluminados pensaron que mediante la violencia se podía cambiar la forma de gobierno y resolver los problemas económicos y sociales que se vivían en aquel momento y que toda la sociedad vive periódicamente, manifestó. Domenech también apuntó contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se quiere transgiversar la historia con el apoyo de organizaciones internacionales que desde el exterior buscan imponer homenajes y condenas que no se ajustan a la verdad histórica. El jueves, el semanario Búsqueda informó que el Estado homenajearía a las muchachas de abril a mediados de mayo, en un acto en el Palacio Legislativo, encabezado por la vicepresidente Beatriz Argimón. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay en el 2021 a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional de los hechos. Un par de apuntes sobre esta noticia que les acabo de traer a colación. Primero, lo dicho, el saludo y la felicitación a Domenech por la valentía, por la virilidad de salir en defensa de la verdad histórica, de la verdad en general y la verdad histórica en particular, no importándole el griterío, las estupideces que podrían llegar a decir, las mentiras que podrían llegar a decir los rojos, los bolches, los progresistas, porque lo que importa es la verdad, aunque uno tenga que gritarla solo desde los tejados o en medio del desierto. Felicitaciones para Domenech. En segundo lugar, fíjense qué terrible que es esto, y reitero conceptos vertidos en la columna pasada. Han triunfado, los subversivos, los sediciosos han triunfado, los revolucionarios, los progresistas han triunfado en las mentes, en la batalla por las mentes, en la lucha psicopolítica, porque de victimarios, para la opinión pública han pasado a ser víctimas. Y el Estado, como acabo de leer, por intermedio de la nefanda Beatriz Argimón, progresista, feminista, va a homenajear públicamente, oficialmente, a estas revolucionarias, a estas victimarias que fueron estas tres santas muchachas de abril, esto dicho irónicamente. Es decir, el Estado homenajea a los victimarios y no lo hace con las víctimas, como ocurrió el pasado 14 de abril, cuando el homenaje a los caídos en la lucha por la patria, que no se presentó el presidente de la República, ni que hablar que tampoco la vicepresidente. El Estado oficialmente dejó de hacer ese homenaje a partir de los desgobiernos del Frente Amplio. Y ahora, con estos blanquitos, tampoco lo hace.
Pero en cambio sí homenajea a las victimarias, a las subversivas, a las revolucionarias, y lo hace de forma oficial, porque se le impone un organismo internacional, invasivo, progresista, masónico, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un atentado enorme, enormísimo contra la justicia y contra la verdad. En segundo lugar, ¿qué pasó realmente esta madrugada de abril del 74? ¿Qué pasó? En un informe del jefe del grupo de artillería, teniente coronel Juan Rebollo, al juez de instrucción de sexto turno correspondiente, se dice lo que realmente ocurrió. Vamos a pasar a leer esto de forma objetiva, de forma literal, para que ustedes, queridos oyentes, puedan saber realmente, literal y objetivamente lo que ocurrió. Y para no caer en la mentira histórica, como denuncia el senador colega escribano Domenech. Declara entonces el jefe del grupo de artillería número 1, teniente coronel Juan Rebollo, al juez de instrucción de sexto turno. Esto el 18 de junio de 1974. Dando cumplimiento a su orden verbal, cúmpleme informar a usted lo siguiente: que por informaciones obtenidas a sediciosos detenidos en la unidad a mi mando, en procedimientos conjuntos con el grupo de artillería número 1, se pudo establecer que en la finca Cita, en la calle Ramón de Santiago número 3085, se encontraban elementos requeridos por pertenecer a grupos subversivos. Que en la madrugada del 21 de abril del presente año, el suscrito dispone se efectúe un operativo en la mencionada finca. Que el operativo se efectúa aproximadamente a las 2 del día, arriba mencionado, comandado por el suscrito, contando con oficiales y personal de la unidad a mi mando y del grupo de artillería número 1. Que luego de haberse tomado las medidas de seguridad habituales, se golpea la puerta como es de rutina, no recibiéndose contestación del apartamento número 3. En este caso se violenta la puerta de entrada al mismo, se pasa a un corredor y se llega a un patio abierto. Que a ese patio da una puerta que está cerrada, intimando el suscrito a los posibles ocupantes a salir con las manos en alto, no obteniéndose respuesta pese a reiterar la orden en varias oportunidades. Van siguiendo, ¿verdad? O sea, es un operativo que se está haciendo de forma absolutamente legal, prudencial, gradual. Al no obtenerse contestación el suscrito y el señor teniente coronel Washington Scala dispone violentar la puerta de acceso e iluminar el interior y que nadie entre, hasta no darse la orden. Que una vez violentada la puerta el suscrito adopta una posición en el lado derecho, mientras que el teniente coronel Washington Scala ocupa al lado izquierdo, conjuntamente con el equipo que tenía como misión ingresar a la finca. Que en ese momento ingresa al lugar una persona que posteriormente supo el suscrito fue el señor capitán Julio María Gutiérrez, que cae herido por varios disparos que le realizan las sediciosas que están dentro del mismo. Es decir, el ataque, después de no responder a las medidas graduales prudenciales de quienes estaban haciendo el operativo, el ataque primero y que hieren a una persona es de las sediciosas, quien presumiblemente desconocía la orden de no ingresar al local ya que inicialmente no estaba en el primer escalón. Que nuestros efectivos abren fuego sobre los lugares de los que parten los fogonazos, los disparos, y desde adentro se continúa haciendo fuego sobre los efectivos con armas, lanzando además un objeto que posteriormente se comprueba es una granada, es decir, los oficiales empiezan a repeler el fuego que ya había herido a una persona de las sediciosas siguen disparando y a su vez tiran una granada. Al caer herido el capitán Gutiérrez,
por varios disparos a quemarropa, queda en el interior del local, que al tratar de sacarlo conjuntamente con otros efectivos que participaron del operativo, el suscrito mismo, Juan María Rebollo, es herido en el brazo derecho, otra persona herida, que al cesar el tiroteo se ingresa al local, se evacúa al capitán Gutiérrez, y en el interior de la finca se encuentran 3 cuerpos sin vida de sexo femenino, de los cuales no se poseía identificación, encontrándose además un bolso contenido con granadas y 3 armas utilizadas por las sediciosas. Las sediciosas se identifican luego, fallecidas, como Diana Rivas, Laura Raggio y Silva Reyes. Bueno, esto fue lo que ocurrió esa madrugada de abril. Hay que decir también que estas sediciosas inocentes, carmelitas descalzas, pertenecían a la columna 70 de los Tupamaros. Habían sido ya detenidas el 8 de octubre de 1972, un año y medio antes de estos hechos, y se habían escapado, estaban prófugas. Esta columna 70 de los Tupamaros se movía prioritariamente en los sectores sindicales y estudiantiles. En resumen, esa es la verdad histórica, estimados escuchas, de estas muchachas de abril y de este episodio de abril del 74, que reivindica con justeza, y vuelvo a decirlo, el senador Domenech, y lo felicitamos por su valentía y su virilidad. Estas mujeres pertenecían a un grupo terrorista, estaban prófugas, ya habían sido detenidas un año y medio antes. Se realizó un procedimiento legal, prudencial y gradual. Ellas fueron las que no respondieron a ese procedimiento de forma pacífica y al contrario empezaron a atacar a balazos a los oficiales, hiriendo a 2 de ellos. Ante esto, por supuesto, los oficiales repelieron ese ataque y terminaron hiriendo y asesinando a 3 terroristas sediciosas como estas. A su vez también, y como frutilla de la torta, estas mujeres le tiraron una granada de las tantas que tenían allí guardadas, aparte de sus 3 armas, que por suerte no explotó. Esa es la verdad histórica, la única verdad histórica, objetiva, literal que existe. Por eso es un atentado contra la justicia y contra la verdad que el Estado homenajee a estas terroristas y atenta a su vez contra la justicia y contra la verdad que el Estado no homenajee a las reales víctimas de todo esto y a quienes realmente debería homenajear el Estado por haber prestado un servicio a la patria, como ocurrió el pasado 14 de abril, cuando en el homenaje a los que dieron su vida por la patria no se presentó ninguna autoridad pública, por lo menos el presidente de la República, su vicepresidente, sus ministros. Esto es todo. Espero que les haya gustado esta columna y que sirva para la verdad y para la verdad histórica. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.